La comuna de Lo Prado alberga un lugar lleno de magia, en el que el virtuosismo y la belleza se unen a través de la educación y la perseverancia. El Circo del Mundo, la mejor escuela circense del país, conversó con Explora para nuestro Festival de la Ciencia. Bueno, el Circo del Mundo nace como un proyecto muy chiquitito, al alero de una corporación, de una ONG, El Canelo de Nos, en el año 95. La ONG fue invitada a ser parte de un proyecto con Cirque du Soleil y una agencia canadiense que se llama Jeunesse du Monde. Y era la idea replicar un proyecto que venía siendo muy exitoso en Brasil, donde estaban trabajando con circo y con niños de la calle. Entonces la premisa fue bien interesante porque se invitó a diversos artistas, principalmente actores, algunos bailarines que veníamos trabajando de alguna manera circo. En el año 95 esto era muy incipiente, el concepto de nuevo circo no existía, estaba empezando el tema de los malabaristas en el parque forestal, todo ese movimiento. Y algunos habíamos hecho alguna experiencia con circo. En mi caso, había egresado de la escuela de teatro con una obra donde tuve que aprender trapecio, por ejemplo. En el caso de Francisco, él estaba trabajando en Las 7 Vidas del Tony Caluga, que también fue una obra de teatro que fue muy significativa porque pusieron el circo en escena. Y nos congregaron, nos invitaron a este proyecto y la idea era que llegó un artista, un profesor canadiense, invitado al Cirque du Soleil, a enseñarnos técnicas de circo para que nosotros después pudiéramos replicar esta experiencia con niños, principalmente de situaciones en pobreza. Hicimos un convenio con el Sename para que nos abrieran sus puertas, los centros abiertos diurnos, y ahí nos fuimos a trabajar a distintas comunas, desde Puente Alto, Los Espejos, todo el cordón más pobre de Santiago, y los centros abiertos diurnos nos recibieron muy bien porque eran en ese momento espacios donde los niños estaban en las jornadas alternas a la escuela. Entonces ahí principalmente hacían sus tareas y tenían muy pocos espacios recreativos. Entonces el circo llegó realmente como un espacio muy importante y muy potente. Y para nosotros fue una tremenda inspiración porque los niños aprendieron circo de una manera increíble, súper rápido. Entonces dijimos ya, ¿y por qué no hacemos un encuentro de circo? Y nos juntamos y vemos lo que los niños hacen y nos conseguimos una carpa, nos prestaron la carpa a la 7 Días del Tony Caluga, nos conseguimos galería, nos conseguimos todo. Llegaron, no sé, como 250 niños, como 1000 personas. Y ahí, ese día, nos dimos cuenta que de verdad teníamos una herramienta increíble en nuestras manos y que teníamos que hacernos cargo de eso, si queríamos realmente, y cómo podíamos ir avanzando. Y para mí, ahí empieza la historia del circo. Entonces, más o menos en el año 2000, se nos puso ya en la cabeza que queríamos hacer una escuela profesional de arte circense en Chile y nos empezamos en el 98, hicimos el primer espectáculo, entonces también nos empezamos a hacer cargo de la instalación del nuevo circo como un arte escénico en Chile y su profesionalización. Así que ahí nos independizamos del Canelo de Nos y armamos esta ONG. Y es interesante dentro del contexto también poder hablar de lo que es el circo a nivel nacional. La gente tiene muy instalada lo que es la tradición, septiembre, los lugares emblemáticos donde se instalan las carpas, y es como tan importante ir a una fonda como ir a un circo en septiembre. Y nosotros estábamos hablando, como en los años 95 estaba pasándolo al parque forestal, que tenía que ver con el tema de muchos chicos que retornaron del exilio. Estaba pasando lo del circo social, que era una herramienta diferente en términos como de usar un arte escénico, no solamente como un show, como un espectáculo, sino como una experiencia transformadora. Y estábamos hablando también de un lenguaje nuevo escénico, que era el nuevo circo, que se despega del circo tradicional, no se trabaja con animales, coloca en valor otros conceptos y puede desarrollar temáticas. El circo tradicional es de familia, es una empresa familiar, es un negocio familiar, pero también tiene toda la parte artística, versus el nuevo circo que se estudia en escuela. Hay un proceso formativo, no es requisito haber nacido en una familia de circo para hacer circo, puedes estudiarlo. Y aquí es la evolución que estaba explicando Alejandra en términos como pasar de un encuentro de circo social, pasar de un proyecto de circo social a una organización social, a una ONG propia, con áreas definidas, que es la escuela hoy día, el área profesional, donde los chicos vienen y estudian para ser artistas circenses, el área social, que es nuestro origen, y después hay otra área que tiene que ver con la creación de contenido artístico, que son las producciones artísticas. Nosotros abrimos la escuela el 2004, la primera generación egresó el 2007 y a la fecha ya ahora está estudiando, digamos, está en proceso la 9ª generación. Así que y somos la única escuela profesional en Chile hasta ahora, porque tampoco tener una escuela de circo no es fácil, porque implica no solamente el conocimiento, los aparatos y la infraestructura,
que es súper cara también. Entonces, considerando que en Chile la educación es un negocio y no ha sido tomada, ¿cierto?, como un desafío del Estado, nadie ha querido tomar este desafío porque efectivamente no conviene. Nosotros tenemos 20 alumnos estudiando en la escuela, egresan 10 y tenemos 12 profesores. Entonces prácticamente es un profesor por estudiante. Buscando lugares encontramos que estaba abandonado el ex Mundo Mágico y el alcalde de Loprado de la época, Gonzalo Navarrete, se entusiasmó muchísimo con que el Circo del Mundo estuviera en su comuna. Igual entendió que era un pulmón cultural importante y que le daba un aire relevante también a la comuna estar acá, y nos pasó el espacio en comodato y nos ayudó también a la instalación porque esto estaba abandonado. Así que aquí estamos en este territorio que es una comuna diversa y que ha sido súper interesante estar aquí también porque genera una perspectiva desde donde también el arte llega a las personas. Y alejarla de los polos tradicionales de cultura, del GAN, de Matucana, que están súper identificados y el acceso a veces no es válido para todos. Entonces también es interesante poder ocupar un espacio acá, marcar territorio en este sector, y es parte también de nuestro origen, en el fondo. El circo es un territorio itinerante. Ponemos mucho énfasis en transmitir valores, habilidades socioemocionales, y efectivamente, como decía Francisco, como el circo también es una herramienta muy poderosa para promover resiliencia, porque de alguna manera si tú eres capaz de darte un salto mortal, ¿cómo no vas a poder pasar de curso? ¿Cómo no vas a ser capaz de cuidar tu alimentación, a lo mejor de dejar la droga, de no ingerir tanto alcohol? Yo creo que el arte en general, por cierto, son herramientas poderosas en ese sentido, pero el circo tiene algo que tiene un plus en eso, y es que tú tienes que tener mucho cuidado de tu cuerpo para poder enfrentar la técnica de circo. Está muy cercano a lo que es un deporte de alto rendimiento desde ese lado. Entonces tienes que efectivamente alimentarte bien para poder hacer los ejercicios, tienes que dormir, tienes que cuidarte. Está la responsabilidad también con tus compañeras y compañeros, ¿cierto? Entonces eso para los niños y para los jóvenes es una herramienta muy poderosa, más allá del encantamiento mismo que genera el circo como desafío. Lo que empezó como necesidad se transformó en tradición. Lo que siguió como tradición se convirtió en patrimonio cultural intangible de Chile. Los chinchineros suelen recorrer las calles acompañados de un organillo. Desde nuestra infancia hemos sido sorprendidos por estos armónicos y energéticos sonidos en la ciudad. Explora llegó hasta una familia de chinchineros que conversó con nosotros para el Festival de la Ciencia. Desde que nací, fui como, era el hombre, el niñito hombre chico, entonces mi papá ya estaba con esto de ser organillero y chinchinero. Entonces yo escuchaba, de bebé mi mamá me dice que me metían dentro del organillo, pero no dentro del organillo, sino que dentro de una caja que va adelante del organillo. Y yo dormía y escuchaba eso desde chico. Entonces cuando ya tuve el año 10 meses, que me pusieron mi primer bombo, yo creo que salía, daba vueltas y jugaba ahí, esos son comienzos, po. Entonces uno, cómo comienza algo es por mirando, observando y aprendiendo, y más si lo hace tu familia, tu papá y tu mamá, tú vas a querer hacerlo. ¿Por qué? Porque querís ser como ellos. Entonces ahí es donde uno comienza con esto de la tradición. Tiene que ser constante porque hay quiebres en el tiempo donde por mi parte tuve momentos que no quise ser chinchinero, momentos en que me dio vergüenza ser chinchinero. Entonces no teníamos ese conocimiento de la cultura del arte, sino que lo veíamos más bien como una forma de generar dinero para sobrevivir. Hoy en día ya la cosa cambió, pues estamos luchando por ser patrimonio cultural inmaterial y todo eso, cosas que van a quedar para las generaciones que vienen ahora. Yo por mi parte trabajo en el centro de Santiago. Tenemos un grupo donde somos varios, todos jóvenes,
que están en esto, manteniendo la tradición, ya tienen algunos sus hijos, pero son puros cabros que están tocando y manteniendo la tradición y poniéndole el aguante en el centro. Y también trabajo a veces ya, si no voy al centro, salgo con mi señora a recorrer la población. Pues. Por una parte es súper bueno para nosotros, que de salir a volver a las raíces de recorrer la población, como también fue bueno para las personas que nos escuchaban. Recibían muchas felicitaciones de todo, que necesitaban ese momento de un poco de felicidad que le transmite el chinchinero, de recuerdo y todas esas cosas. Nosotros damos un espectáculo, o sea, estamos constantemente en el ojo de la gente, entonces tenemos que estar bien vestidos, hacer un espectáculo que corresponda a la calidad que uno es de chinchinero y que entretenga a la gente. Que se vaya con una sonrisa, que le traiga su recuerdo, que después cuando se vaya recuerde, cuando escuche un chinchinero va a recordar del momento en que lo vio. Fui aprendiendo, siempre me gustó aprender, entonces decía, esto es más allá de lo que me decía mi papá de que era un simple hobby, que lo viera como un hobby, que terminara mis estudios, de que fuera más que ello. Pero en el fondo terminé siendo chinchinero. ¿Por qué? Porque comprendí la riqueza de la cultura que nosotros llevamos, el peso de tradición que nosotros llevamos, el ser un personaje únicamente chileno y aparte de eso un personaje criollo que representa al chileno en su totalidad. Mi padre, una vez que ya se hizo organillero, chinchinero con mi hermano, mi tío, ellos fueron los primeros chinchineros en salir de viaje. Los contrató la Embajada de Relaciones Exteriores, o sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos lo invitaron a Roma, a Venecia. Entonces fueron los primeros chinchineros en salir de viaje, a mostrar la cultura a otros países. Ahí está la foto, en la Plaza San Marcos. Mi hermano, mi tío, mi otro tío, mi papá. Luego de eso nos salió el viaje a París. Y ahí también fuimos a demostrar nuestra tradición y cultura. Después de ese viaje de París, viajamos a Miami. Cuando llegamos al hotel y nos dijeron ya van a tener su primer trabajo, va a ser en este lugar, en una cancha. Entonces cuando llegamos al lugar, me di cuenta que eran puros chilenos y dije, se juntaron los chilenos, hicieron una colonia, los Leones, creo que se llaman Leones Rojos, algo así. Y tocamos, fuimos con Pedro Mesones y Germán Casas. Entonces estábamos tocando y Germán Casas no me vio. Pedro Mesones, creo que canta Si vas para Chile. Y nosotros estábamos en el medio con mi papá y la gente hizo una rueda alrededor y lloraban. Con la canción Si vas para Chile nos abrazaban. Fue emocionante. Primera vez que sentía, por ser yo, he sentido el aplauso. No sé si ustedes han sentido el aplauso. Cuando uno hace algo y te terminan aplaudiendo. ¡Wow! Es una sensación única, increíble, que llega a ser adictiva. Por eso uno hace un buen trabajo. Se espera siempre el aplauso. Valoricen a las personas que hacen arte en la calle, porque no es fácil pararse en una calle y mirar a la gente y decir, yo voy a hacer esto, porque yo he hecho mi espectáculo y nadie me ha dado ni un peso. Pero uno no se queda en esa, pues sigue. Y los artistas que llevan trayectoria en la calle, hay que saber, ¿cómo se dice?, valorizarlo.